a pedir si ahora me acompaña abriendo su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios 6, versículo 20. Voy a leer, dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿de quién son? De Dios. Yo voy a compartirte un mensaje que le he titulado Glorifiquemos a Jesús que viene. ¿Cuántos saben que Jesús viene? ¿Y cuántos quieren glorificarle? Y cuando Él regrese te encuentre glorificándole donde quiera que tú estés. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, de eso es lo que hablaremos el día de hoy. Pero para esto quiero comenzar con un salmo. El Salmo 115, versículo 1. Lo voy a leer en una versión diferente, este salmo, este verso. Salmo 115, verso 1, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. No sé si así lo pongan en la pantalla, pero dice la escritura: Señor, está hablando el salmista, nosotros no merecemos recibir ningún honor. ¿Cuánto honor merecemos nosotros recibir? Ninguno. Dígalo, ninguno. Todos los honores deben de ser para ti. Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad. El salmista pidió aquí que solo se glorificara el nombre de Dios y no el de la nación de Israel, pues solo Dios es digno de honor y gloria. ¿Cuántos saben que Él solo es digno de honor y gloria? Lo acabamos de cantar en este último canto, ¿verdad? Ahora, este verso del Salmo 115, verso 1, tiene una dependencia del Salmo 114. A veces nosotros, como la Biblia la tenemos dividida en capítulos, versículos. Esto no ha sido así desde un principio en que fueron creados los libros, ¿verdad? Porque eran rollos y se leían de corrido. Y al separar muchas veces pensamos que no es lo mismo. Así que el Salmo 115, verso 1, surge de lo que se dijo en el Salmo 114. Porque ahí se nos dice, fíjense bien, para entender por qué el salmista dijo lo que dijo en el Salmo 115, 1, el Salmo 114 nos dice cómo Dios, por su misericordia, yo se los voy a resumir rápidamente, cómo Dios por su misericordia y su verdad libera a Israel del poderío de Egipto. Se nos dice en este Salmo 114 cómo Dios por su misericordia y su verdad abre el mar rojo. Y también habla de que abre el río Jordán para que el pueblo de Israel pase por ahí sin ningún problema. También se nos dice en este Salmo 114 cómo Dios por su misericordia y su verdad manifiesta su presencia en el monte Sinaí. Pero también se nos dice en el Salmo 114 cómo Dios por su misericordia y su verdad les da agua de beber de aquella peña a todo el pueblo de Israel en el desierto. Estas son las razones del por qué el salmista en el Salmo 115, verso 1, él llega a decir: Señor, nosotros no merecemos recibir ningún honor. Todos los honores deben de ser para ti. Solo tú debes recibir la gloria por tu fiel amor y lealtad. Y eso es verdad. Por eso todo el pueblo de Israel no tiene de qué gloriarse en nada. Lo único que tiene que hacer el pueblo de Israel era siempre darle toda la gloria a Dios, por cuanto Dios había hecho todo. ¿Quién había hecho todo? Dios. Ahora, vamos a aplicarlo a nosotros. Así de igual manera, entonces, nosotros los cristianos
por todo cuanto Cristo ha hecho en nuestras vidas, por todo cuanto Cristo hará, solo le debemos dar la gloria a Él. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos. Nunca. ¿Cuándo? Nunca. Un cristiano puede tener logros en su vida, un cristiano puede alcanzar cosas en su vida, un cristiano puede llegar a ser un victorioso en su vida, pero todo cuanto logre en su vida no es por él, es por Cristo, es por el Señor, es por Dios. Amén. Y el texto de inicio nos dice claramente cuál es la razón de todas las cosas. ¿Cuál es la razón por la que tú y yo debemos glorificar siempre a Cristo Jesús, y más si sabemos que Él viene? Dice ahí en el texto de inicio que Cristo Jesús, por su misericordia y por su verdad, nos compró por un precio muy alto. Así dice 1 Corintios 6:20. Fuimos comprados por precio. ¿Fuimos qué? Y cuando habla esta palabra, este verso, fuimos, está hablando de algo que ya sucedió más de 2000 años, cuando Cristo estuvo en la cruz, cuando Cristo derramó su sangre en la cruz, cuando Cristo fue la propiciación, el sacrificio perfecto por nosotros. Él nos compró. ¿Qué hizo el Señor? Tú y yo éramos esclavos del pecado. Y Cristo vino y dijo: pecado, te voy a pagar el precio por todos ellos. La paga del pecado es, y eso pagó Cristo. Fuimos comprados. Cristo nos compró por un precio muy alto, por su sacrificio en la cruz, su sangre derramada por nuestros pecados. Y de esta manera nosotros ya no debemos vivir para nosotros mismos. Si fuimos comprados por precio, si Él nos compró y nos quitó de aquella esclavitud en la que estábamos, ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Y si somos esclavos de Cristo, no podemos vivir para nosotros, sino para aquel que nos compró. Él te compró, Él me compró, y tú y yo debemos vivir para Él. Por eso la Escritura dice: porque fuimos comprados por precio. Y luego dice: glorificad pues a Dios. ¿Qué nos dice la Escritura que hagamos? Esto significa, glorificad ahí significa alabarlo, darle toda la gloria, todo el honor y bendecirlo con todo nuestro ser. Porque luego después dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Al decir en vuestro cuerpo, al decir en vuestro espíritu, no dice que solamente lo glorifiquemos en el área espiritual, en el área del alma, ¿verdad? Aquí la palabra glorificad pues a Dios en el espíritu incluye mi alma, incluye mi parte espiritual, que yo debo de glorificarlo, ¿verdad? Y si lo glorifico en la parte espiritual, esto quiere decir que estoy guiado por la vida de esa nueva vida que recibí. Pero en el alma estoy hablando de mi mente, mis emociones, mi voluntad, todas están dirigidas en glorificar a Cristo. Pero no queda todo ahí, porque también me está diciendo: glorificad en vuestro cuerpo. Claro, cuando nosotros leemos el contexto en la época de los corintios de por qué dice que se glorifique con el cuerpo en aquel tiempo, por ejemplo, los gnósticos enseñaban que el cuerpo era malo porque era materia, toda la materia era mala, así que se podía hacer con el cuerpo lo que se quisiera, pero por dentro era lo importante. Según eso enseñaban ellos, y esto no es verdad. La realidad es que yo necesito adorarle a Dios con todo mi ser. Es lo que significa glorificar con el cuerpo, glorificar en el espíritu. Lo debo de glorificar con todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Y luego me finaliza el versículo diciendo que son de Dios.
Es decir, todo mi ser es de Dios. Porque me compró, te compró. Todo nuestro ser, ¿de quién es? Por eso, mis hermanos, glorifica a Jesús con toda tu vida. Y que te encuentre así cuando Él venga, glorificándole con toda tu vida. Ahora presten atención. Es Cristo Jesús quien por su misericordia y su verdad nos lleva al desierto por medio del Espíritu Santo. A través de pruebas, a través de situaciones difíciles, lo hace para prepararnos, para cambiarnos. Pero también es Cristo Jesús que por su misericordia y su verdad nos ha guardado y nos ha cuidado, esperando nosotros su venida gloriosa. Es decir, no solamente por un lado, Cristo nos hace pasar por desiertos que sirven precisamente para que seamos preparados, cambiados y podamos glorificarle a Él con todo nuestro ser. Sino que también Cristo Jesús no solamente nos lleva al desierto y nos prueba, sino que también nos guarda, nos cuida, nos protege, esperando su regreso glorioso y nos encontremos glorificándole siempre con todo nuestro ser. Pero ahí va, una de las pruebas más fuertes que enfrentamos todos los cristianos es la atracción de todas las cosas de este mundo. La atracción de todas las cosas de este. Es bien fácil, mis hermanos, que un cristiano sea atraído por alguna cosa de este mundo. Hay muchas cosas, muchas, cosas que nos llevan a la codicia, la avaricia, la corrupción, cosas por las cuales buscamos nuestra propia gloria y no la gloria de Cristo. Nosotros vemos, por ejemplo, en tiempos de Jesús, en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13 al 16, vemos que Jesús va al templo en una ocasión y encuentra este tipo de cosas. Lea conmigo, Juan 2, verso 13 al 16. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Era una costumbre de los judíos en cada fiesta, ¿verdad? Había 3 fiestas importantes y la Pascua era una de ellas. Todo judío tenía que ir a Jerusalén. Jesús sube y resulta que cuando llega al templo, encontró cosas en el templo. Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Imagínense qué encontró Jesús en el templo, ¿verdad? Es decir, ya no eran caravanas que venían de las diferentes regiones con algún buey, con alguna oveja, con alguna paloma que a cada una de esas familias les había costado criarlos para ofrecerlos en sacrificio. Es decir, no, ya no hay que llevar nada, todo lo vamos a encontrar ahí en el templo. Ya no lleves Biblia, ahí va a haber en el templo Biblia. Ahí en la pared te la van a poner. Ya no traigas tu Biblia, ¿para qué la traes? Algunos la traen en electrónico, ¿no? Pero así era. Ya la gente no se preocupaba por criar un buey, por criar una oveja, por criar una paloma, ¿verdad? Muchas veces la paloma, el buey o la oveja, como un contexto rápido, llegaba a ser parte de la familia. Así que el sacrificio que llegaba a ofrecerse tenía un dolor familiar. Pero ya no había eso. Ya era todo bien comercial, ¿no? Ahí lo hay todo en el templo. Dice, entonces Jesús vio todo esto y vio a los cambistas, porque como venían de diferentes regiones, bueno, la moneda que circulaba ahí en Jerusalén era diferente y podían hacer ahí una casa de cambio en el templo. Y haciendo un azote, Jesús dice, de cuerdas, echó fuera del templo a todos. ¿A cuántos echó fuera? Las ovejas, los bueyes, esparció las monedas de los cambistas, volcó la mesa y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí todo esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esto encontró Jesús en su tiempo. ¿Qué encontró? Codicia, avaricia, corrupción.
Y yo preguntaría, ¿no es esto una atracción del mundo? ¿No es que la iglesia tiene que estar en el mundo y no el mundo en la iglesia? Aquí estaba el mundo metido ya en el templo. La codicia, la avaricia, la corrupción estaba metida en el templo. Llenos de codicia, llenos de avaricia, llenos de corrupción. En lugar de glorificar, en lugar de darle la gloria a Dios, la gloria a Cristo que nos compró, así pasa con nosotros. Nuestras acciones, nuestras conductas deshonran a Cristo Jesús. Hoy, en lugar de glorificar a Jesús, es lo mismo. Hoy en día en la iglesia de Jesucristo encontramos mercadería en el cristianismo que solo busca darle la gloria al hombre, donde los intereses están de por medio, donde no existe el más mínimo interés de honrar, de glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha olvidado que fuimos comprados por un precio muy alto, y tenemos amo, tenemos dueño por quien debemos vivir. Nosotros los pastores estamos de tiempo completo, recibimos llamadas de personas de diferentes partes del mundo. No solo atendemos a la iglesia de la congregación, cuando podemos recibimos una llamada de personas que están en algún problema en consejería, que no tienen un pastor, porque siempre les preguntamos, ¿tiene iglesia? ¿Tiene pastor? Y algunos no. ¿Por qué? Porque siempre encuentran iglesias como esta que te voy a mencionar, ¿verdad? Una de estas personas me tocó recibir un día una llamada. Ella hablaba de los Estados Unidos y era una mujer que me decía: pastor, le hablo porque quiero saber qué hacer. Mi pastor ha dejado la Biblia a un lado y ahora solo nos está hablando en la congregación: vendan sus casas, vendan sus autos, traigan dinero a la casa de Dios, y si no tienes dinero, seguro tendrás una tarjeta de crédito, ve al cajero, saca dinero y no vengas con las manos vacías. ¿Qué no es lo mismo que encontró Jesús en el templo? ¿Será esta una manera de glorificar a Cristo ante su venida? Pablo exhortó a los judíos de su tiempo. ¿Saben por qué los exhortó Pablo? Porque se habían vuelto unos religiosos. No solamente había codicia, no solamente había avaricia, no solamente había corrupción en la iglesia, también en la iglesia de aquel tiempo, en el templo de aquel, perdón, en la congregación de aquel tiempo había religiosos, gente religiosa, que no buscaban glorificar en nada al Señor. La gloria que buscaban era para ellos mismos. Y Pablo tuvo que exhortarlos, porque los judíos creían que ellos eran la raza superior ante todas las naciones, porque según ellos tenían a Dios, tenían la ley, ellos eran los escogidos por Dios. Y Pablo los exhorta como diciéndoles: ustedes están igual que todos, son pecadores igual que todos. Y los exhortó ahí en Romanos capítulo 2, verso 17. Palabra de Dios para todos, se lo voy a leer porque me gusta más como lo explica. Dice: pero ¿qué pasa contigo? Está dirigiéndose a los judíos. ¿Qué pasa contigo? Dices que eres judío, que confías en la ley y te sientes orgulloso de tu Dios. Sabes lo que Dios quiere que hagas y lo que es mejor porque has aprendido la ley. Estás convencido de que eres como el guía para un ciego, la luz para los que están en la oscuridad. Crees que eres el instructor del ignorante, el maestro de los principiantes. Tienes la ley y por eso piensas que tienes la verdad y que lo sabes todo. Y viene
lo duro que les tira Pablo, porque dice, entonces, ¿por qué en lugar de enseñar a otros, no te enseñas a ti mismo? Tú le dices a la gente que no roben, que no está bien que lo hagan, pero tú robas. Dices que no se debe cometer adulterio, pero tú cometes ese pecado. Dices que detestas a los ídolos, pero entras a robar en sus templos. Te sientes muy orgulloso, de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples. Y lo tremendo es el verso 24, porque dice Pablo, así dicen las escrituras. No digo yo, les dice Pablo, así dice la palabra de Dios. Por culpa de ustedes los judíos, los que no son judíos hablan mal de Dios, no glorifican a Dios por culpa de ustedes. Cámbiale el nombre de judío. Tú que dices que eres judío, y ponte, tú que dices que eres cristiano. Glorifica a Jesús con toda tu vida, hermano. Glorifica a Jesús y que te encuentre así cuando Él venga. Recuérdalo, Él te compró. Necesitamos volver a los principios básicos de la palabra de Dios, aprender a glorificar a Cristo Jesús, que viene y viene pronto, al Cordero inmolado que está aquí a la puerta de nosotros. ¿Cómo nos va a encontrar? Codicia, avaricia, corrupción, religiosos. ¿Cómo nos va a encontrar Jesús? Hablamos de que inclusive le cantamos y le decimos al Señor, ven pronto Jesús, ven, nosotros te esperamos, aquí estamos. Pero seamos real y genuinos cada uno de nosotros. ¿Estamos realmente con un corazón que le glorifica con todo nuestro ser a Jesús esperándolo? Déjame enseñarte algunos principios donde realmente debemos glorificar a Jesús con todo nuestro ser, porque Él nos compró. Son principios que están en el Antiguo Testamento, pero son principios que se pueden aplicar a nosotros en el siglo XXI. Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 11. Este mensaje de Dios está dirigido al pueblo de Israel. El pueblo de Israel que iba a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Deuteronomio es un libro que se le conoce como la repetición de la ley. Había una nueva generación por entrar a la tierra prometida porque la primera generación murió en el desierto. Solo habían quedado 2 de aquella generación, ¿verdad? Josué y Caleb. Y aquí se le está repitiendo la ley a todos, esta nueva generación. Y dice Deuteronomio capítulo 6, verso 10 y 11, donde vamos a encontrar el primer principio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, sus patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, la tierra que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. ¿Cómo estamos esperando la venida de Jesús? ¿Cómo la estamos esperando? Primer principio, debemos glorificar a Jesús que viene, reconociendo que toda bendición viene por Él y no de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a este principio? Que toda bendición viene por Él y no de nosotros. Estos versos, Dios le está recordando al pueblo de Israel
Le está diciendo, vas a entrar a la tierra prometida y todo bien, toda bendición que vas a recibir en esta tierra, todo, absolutamente todo, viene de Dios. Es por Dios. Nada sería por ellos. Las conquistas serían por Dios. La posesión de la tierra sería por Dios. Las ciudades que obtendrían sería por Dios. Las cisternas que llegarían a tener sería por Dios. Las viñas que llegarían a poseer, todo, absolutamente todo sería por la obra de Dios y no por ellos. Y esto es bien similar con nosotros. Esto es algo parecido con nosotros, como la historia de Israel es la historia de nosotros los cristianos, de la iglesia el día de hoy. De la misma manera nosotros los cristianos entramos en posesión de una nueva tierra, que es la nueva vida que Cristo nos ha dado, y debemos tener nuestras mentes bien centradas, que todo cuanto hemos recibido en nuestra vida cristiana y recibiremos, solo es por la obra de Jesucristo que nos compró y nunca por nosotros mismos. Ahí estás tú, una familia que llevas bien las cosas en la familia, todo ha ido bien, gracias a Dios. A lo mejor puedes decir, tengo tantos años que le entregué mi vida al Señor Jesús, recibí la salvación, ha habido un cambio en mi familia, ¿verdad? Como esposos llevamos una vida bien, como familia llevamos una vida bien, pero todo es por Cristo. No es porque eres bien listo o eres muy lista. Porque no falta, mis hermanos, que el mundo, acuérdense, las cosas de atracción del mundo nos jalan rápidamente. No es por nuestra inteligencia, no es por nuestra capacidad. Dice Efesios capítulo 1 versículo 3, espero que esto nos aclare en la mente, que a partir de empezar en la nueva posesión de la tierra, que es la nueva vida que Jesús nos dio, dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice que nos bendijo. ¿Qué hizo Cristo? Nos bendijo. Siempre Dios, usted lee la Biblia y cuando la ley llega ahí en Génesis 1 y cuando crea al hombre y crea a la mujer, dice varón y hembra los hizo, lo primero que va a encontrar es que dice, y los bendijo Dios. ¿Qué dice? Este es lo mismo, llegas a ser hijo de Dios, llegas a ser parte de la familia de Dios y Dios lo primero que te dice, y nos bendijo. Pero no solamente nos dice nos bendijo, porque dice y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con cuánta bendición? Yo no sé si tú alcanzas a entender la magnitud de esto. Pero está diciendo que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual hemos recibido solo por medio de Cristo. Todo es gracias a Cristo. ¿Cómo nos va a encontrar cuando Él venga? En una actitud de reconocimiento que todo es solo por Él. Un cristiano que tiene a Dios por Padre debe entender que toda bendición en su vida solo viene por Dios, no de sus esfuerzos, no de su capacidad, no de su sabiduría. Estés donde estés, el lugar que Dios te dé, la posición que Dios te dé, el ministerio que Dios te dé, la grandeza de ese ministerio que llegues a tener, todo es solo por Cristo. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro 3:9. Vaya conmigo ahí, Primera de Pedro capítulo 3, verso 9. Dice ahí,
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. ¿A quién está hablándole Pedro? Guiado, inspirado por el Espíritu Santo. Dígame usted, ¿a quién le está hablando Pedro? ¿A los inconversos o a los cristianos? Dígalo fuerte, ¿a quién? Sin miedo, no le vamos a morder, no le vamos a los cristianos. ¿Y cuántos son cristianos aquí? Entonces Él está hablándonos también a nosotros. Y nos está diciendo, no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué tenemos que hacer los cristianos? Bendiciendo. Sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Si Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, entonces yo no puedo glorificarle a Cristo si sigo maldiciendo, si sigo pagando mal por mal. Yo no estoy glorificando a Cristo por más que dé brincos y saltos aquí en la iglesia. Yo no estoy glorificando a Cristo si sigo maldiciendo y devolviendo mal por mal, sino bendiciendo. Y mire quién lo dijo. Lo dijo Pedro, quien había sido transformado por el Señor en su nueva vida, en la posesión de la nueva tierra, la tierra de la nueva vida que Dios nos da. Nosotros podemos como sacar una similitud. La tierra prometida para Israel, para nosotros la primer tierra prometida es precisamente la nueva vida conquistando nuestra alma. Pero la tierra perfecta en donde vamos a entrar se supone que es el cielo, cuando Cristo regrese. Pero tenemos que poseer la tierra de nuestra alma, bendiciendo, porque heredamos bendición. ¿Qué heredamos? Bendición. Y Pedro está hablándonos aquí cuando él ha sido cambiado, ha sido transformado. Recordemos que cuando Pedro estaba con Jesús ahí en el huerto, llegaron a apresarlo en la noche. No había tanta luz, por eso no le reconocieron tanto a Pedro, ¿verdad? Pero Pedro, cuando llegaron y agarraron al Señor, fue el primero que sacó la espada y cortó oreja. Y a lo mejor cortó oreja porque precisamente no atinó, si no hubiera partido aquel pobre hombre. Ese era el Pedro antes de recibir esa nueva vida en el Espíritu Santo. Ese era el Pedro que necesitaba cambiar, y que al cambiar ahora nos está hablando un tiempo después y nos enseña ya transformado, reconociendo que toda bendición proviene de Dios y que no puedes devolver mal por mal ni maldición por maldición. Cuando nosotros hacemos esto, cuando nosotros aprendemos a bendecir en lugar de devolver mal por mal y en lugar de maldición por maldición, cuando aprendemos a bendecir, nosotros estamos glorificando con todo nuestro ser a Cristo Jesús, que viene por nosotros. Pero cuando tú sigues devolviendo mal por mal y maldiciendo, cuando tú has recibido bendición de parte del Señor y no quieres compartir esa bendición, tú no le estás dando la gloria a Jesús, tú te estás gloriando a ti mismo. Por eso este primer punto es bien importante. Debemos reconocer que toda bendición viene del Señor. Amén. ¿Cómo explicarnos, mis hermanos? ¿Cómo explicarnos cuando vemos a esos cristianos que los llegamos a ver maldiciendo a otros, que llegamos a ver a cristianos ofendiendo a sus familias, cristianos que creen que porque les ha ido bien económicamente pueden hacer lo que quieran? Están equivocados, porque si les ha ido bien económicamente y están en el Señor Jesucristo, ellos tienen que tener en su mente que todo es por el Señor, aún lo que tienen.
Fuimos llamados para heredar bendición. Y aunque nadie de nosotros la merecíamos, ¿quién merecía la bendición de Dios? Nadie. Todo fue por su misericordia, por su gracia. Y la razón de ello fue para que nosotros, si vimos, si vemos cómo Dios sigue bendiciendo, aunque no lo merecemos, pues nosotros tenemos que bendecir, aunque otros no lo merezcan. Pero hermanos, qué tan agarrados somos de las cosas de esta tierra, ¿no? A veces somos, por eso digo, el mundo es muy fácil que nos atraiga. Aquel empleo formidable que has adquirido, o ese sueldo maravilloso que llegas a tener, o esa casa que ahora llegas a comprar, o ese auto nuevo que has podido comprar, o ese negocio con el que has podido prosperar, ¿verdad? Yo hoy venía para la iglesia, bueno, quedé de ir a comer con unos hermanos antes de venir a compartir, y bueno, le estaba apurando a mi esposa: apúrale, mi amor, porque es hora de irnos, ¿verdad? Y que llego y le digo: voy a calentar el carro mientras, y no me prendió. Bueno, tengo un auto eléctrico ahí en la esquina, pero ya no era ahora por el tiempo. Mañana yo voy a ir a compartir a un aniversario a un pueblo que está como a 3 horas y media de aquí. Y dije: ¿y cómo me voy a ir? Y ahí estoy pensándole, ¿verdad? A ver, Señor, buscando, a ver, pues en autobuses. No, pues sale a tal hora y se hacen tantas horas el autobús. No voy a alcanzar a llegar al servicio. Y luego le hablo al hermano, al pastor de allá, y le digo: oiga, pastor, la situación está así, ¿verdad? En este momento. Me dice: mira, acá hay Uber, yo te mando un Uber. Dije: no, ¿cómo los vas a mandar 3 horas y media? Y luego llevarme 3 horas y media, y luego regresarse. Dije: no. Pues nos fuimos a comer. Le dije a mi esposa: pues bueno, a ver qué Dios hace. Yo no sé qué Dios va a hacer, pero Dios hará algo. Cuando llegamos a la iglesia, antes de venir a predicar, el Señor ya nos tenía la respuesta. Entonces ya no nos preocupamos por eso. Ya tenemos el ride para irnos mañana, ¿verdad? Por hoy aquí estamos. Pero nosotros tenemos que aprender. No porque tengas un auto nuevo, o porque tienes un negocio con el que has podido prosperar. Si eres hijo de Dios, todo te lo ha dado Él. ¿Cuánto? Y si un día nos pasa lo que a mí me pasó, pues todo nos lo ha dado Él. Así como nos lo da, también nos pasan cosas, ¿o no? ¿Y qué tenemos que hacer? Glorificarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Ay, ahora no voy a ir a la iglesia porque ahora no tengo, mi carro ya no se me descompuso. Pues hay camiones, hay tren ligero, hay burros. Bueno, yo no contraté un burro, ¿verdad? Yo contraté un Uber, pedí un Uber y me vine, y gloria a Dios, no pasa nada. ¿O pasa algo, hermanos? No pasa nada. Así díganlo, no pasa. Dele la gloria siempre al Señor, amén. Así como Dios quería que Israel pusiera su corazón en Él, no en las cosas que iba a tener. Dios no quiere que tú y yo pongamos nuestro corazón en las cosas de esta tierra, pues todo es pasajero. Todo es pasajero. Nada te vas a llevar cuando Él venga. ¿Cuántos se van a llevar su auto último modelo? ¿Se lo vas a amarrar al pie? ¡Vámonos, Señor! No, hombre, si supieras que ya tenemos mejores autos en el cielo. A Elías se lo llevaron en un carruaje de fuego, ¿no? Qué padre, ¿no? Eso no hay aquí, ¿eh? Todo es pasajero, mis hermanos. Tener a Cristo en nuestra vida no es pasajero. Tener a Cristo es tenerlo todo. Tener a Cristo es tener su bendición. Tener a Cristo es nuestra victoria, hermanos. Tener a Cristo es tener fortaleza en tiempos de dificultad. Tener a Cristo es tener dirección. Y esa es la riqueza más grande que podemos nosotros poseer. Porque Cristo Jesús nos compró a un precio. Y por eso debemos nosotros aprender a glorificarlo con todo nuestro ser. Amén.
Vamos al siguiente punto, porque si no se me acaba todo el parque aquí. Deuteronomio 6:12. Vamos al segundo principio. ¿Cómo vamos a glorificar a Jesús que viene por nosotros? Fíjate lo que le dijo a Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuídate. Mis hermanos, glorificar a Cristo Jesús que viene es nunca olvidarnos de nuestro Señor. Nunca olvidarnos de nuestro Señor. Y sé que en este punto ustedes me podrían contestar muy fácilmente: no, yo nunca me olvido de Él. Pero déjeme decirle algo: no solo debemos recordar que toda bendición viene de Dios, sino también es necesario nunca olvidarnos de quien nos sacó de la esclavitud en la que nos encontrábamos y nos perdonó nuestros pecados. Por eso la primera palabra que encontramos en el verso es cuídate. ¿Cuál es la primera palabra? Y si nos dice Dios cuídate, es porque nos debemos de cuidar. Y la palabra cuidar en hebreo aquí significa vigila, observa bien tu corazón, no sea que en la abundancia o en la prosperidad, en un tiempo que te esté yendo bien, o a lo mejor en la dificultad, a lo mejor en las pruebas, a lo mejor en la aflicción, no te olvides de Dios. No sea que sintiéndote seguro y salvo, porque hay muchos que se sienten bien seguros y salvos, y eso no está mal. El problema de sentirte seguro y salvo, mis hermanos, no está mal cuando no te olvidas del Señor, cuando el Señor sigue siendo el número uno en tu vida. Sea que seas tentado y pongas tu corazón en los afanes o placeres de este mundo y olvides a tu Dios, y olvides que todo se lo debes a Él. Nada ha sido por ti porque no lo merecías. No te olvides del Señor. Te voy a poner un ejemplo de qué es olvidarnos del Señor. Han venido a consejería parejas como esta que te voy a hablar, que han estado a punto de separarse, a punto de dejarse, ¿verdad? Muchas veces cuando hay un problema así, de alguna parte de los dos, la esposa o el esposo, y quieren resolver el asunto, ¿verdad? No, es que no quiero perder a mi familia, cuando ya cometieron infinidad de pésimas decisiones, ¿no? Y bueno, ahí está la pareja a punto de separarse. Tú les ministras con la palabra de Dios, y la palabra de Dios logra que no se separen, que no se dejen. Vuelven a reconciliarse, empiezan nuevamente su matrimonio. Pero lo terrible, mis hermanos, es que luego vuelven a lo mismo, a la misma rutina de su vida, de indiferencia a Dios, a una religiosidad sin un genuino compromiso y entrega a Dios. Y eso es olvidarnos de nuestro Señor. Ya tengo lo que quería, lo demás no importa. No, así no es. Todos podemos cometer un resbalarnos. Hay una historia, no lo vamos a buscar, pero le doy el pasaje por si usted lo quiere leer. Génesis 12, verso 10 al 20. Se nos narra un ejemplo de Abraham, el padre de la fe. Aquí eran sus inicios después de que Dios lo llamó a salir de su tierra, de su pasado, para recibir de Dios semejantes promesas, ¿verdad? La tierra de la promesa. Pero fue probado en su fe inmediatamente, pasando un tiempo de haber salido de su tierra de Ur de los Caldeos. Viene la prueba a su vida, hay una gran hambre en la tierra de la promesa. Y Abraham hace algo que no debía de hacer. Abraham se mueve y va a Egipto, cuando no debía de hacerlo. Él se mueve y se va a Egipto. Y vemos a un Abraham que le falla su fe, desconfía de Dios, toma decisiones equivocadas
y miente. Y muchos tristemente hacen lo mismo con su vida como lo hizo Abraham. Eso es olvidarnos de Dios. Porque si Dios te sacó y te prometió y Él dijo, esta es la tierra que yo te voy a dar, Él tenía que esperarse. Él tenía que confiar que Dios iba a proveer su necesidad. Pero bueno, Él estaba aprendiendo. Pero hay muchos que ya han aprendido mucho de la fe y de todos modos se mueven y se van a Egipto a buscar la provisión. Ahora, Dios conocía el corazón de Abraham, sabía que la fe le fallaba porque le hacía falta madurar en su fe a Abraham. Y Abraham no se quedó ahí, ese es el asunto. Abraham falló, no hizo lo correcto, se movió del lugar de donde no se debía de mover y se levantó, regresó a la tierra de la promesa, a la tierra de bendición, y Dios lo bendijo impresionantemente. Mi pregunta es, ¿lo merecía Abraham? ¿Lo merecía Abraham? Sin embargo, él reaccionó. ¿Y saben qué hizo Abraham? Glorificó a Dios. Él no merecía para nada, pero él aprendió la lección que nunca debía de olvidar a Dios. Nunca debía de olvidar a Dios. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando nosotros desconfiamos en el Señor, cuando nosotros comenzamos a tomar decisiones y buscamos la provisión en otras cosas que no son la presencia de Dios, nos estamos olvidando del Señor, porque nos estamos olvidando de lo que Él nos ha dicho en su palabra. Génesis 13, verso 1 al 4. Déjame decirte aquí cómo Abraham retoma su camino. Dice, y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Y luego ve el verso 2, y Abraham era, ¿cómo era? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjese, aún Dios lo bendijo en su regada. Por eso yo digo, ¿lo merecía Abraham? ¿Lo merecía? Miren, hermanos, a muchos de nosotros nos ha pasado cosas similares. Hemos cometido un error, hemos fallado en una cosa y Dios nos bendice. Y ahí deberíamos de pensar, ¿lo merecemos? No. ¿Lo merecemos? No. ¿Por qué Dios nos bendice? Porque Dios quiere que nunca te olvides. Dios quiere que crezcas en tu fe, y lo hizo con Abraham. Dios quería que Abraham creciera en su fe y que entendiera, ¿verdad?, que todo es por Dios, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tierra en Betel y Jal, y dice, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó. ¿Qué hizo Abraham? E invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Es decir, Abraham se equivocó, Abraham falló, pero no se quedó en su error, no se quedó en su falla, se levantó, regresó a donde debía de estar, de la promesa del Señor. Dios lo bendijo, pero él reconoció, fue con Dios y reconoció en aquel altar, al decir aquí que él invocó el nombre de Dios. Esa es una parte de glorificarlo, ¿verdad? Darle la gloria a Dios. Señor, no lo merezco. Gracias. No lo merezco. Y así nos ha pasado. Cuando yo recuerdo cuando Dios nos bendijo con la casa que tenemos, que fue un resultado por el problema de mis ojos. Llegó un momento en que esa casa nos dieron el papel y nos dijeron, esta casa es tuya, ¿verdad? Bueno, es una larga historia que no quiero contarla así porque me llevaría mucho tiempo, pero de alguna manera esa casa que tenemos fue una bendición de Dios. Dios nos la regaló por el problema que pasé de mis ojos, que perdí la vista 4 años, y Dios me la dio. Pero si ustedes me preguntan, ¿la merecía, Checo? A ver, pregúntenme. No, la verdad no la merecía.
Y yo lo reconocí después porque yo no estaba en la posición correcta. Cuando pasó mi problema, yo iba con Dios y yo renegaba con Dios y me quejaba con Dios y le pedía que me quitara la vida. ¿Usted cree que yo lo merecía? Pero Dios conocía mi corazón. Dios sabía que había fallado en mi fe como Abraham falló en su fe. Dios sabía que me había equivocado en mi fe. Y cuando Dios empezó a hacer todos los milagros, el darnos nuestra casa, yo volteaba para atrás y la verdad iba ante Dios y le decía: Señor, de verdad no merezco tanta bendición. Si somos honestos, así pasa. Fallamos, pero lo importante es que en la falla no te quedes. Levántate, ve al altar, glorifica el nombre del Señor, invoca el nombre del Señor, alábalo, adóralo. Dile: Señor, gracias, porque todo es por ti. Y nunca me voy a olvidar. Eso es lo importante, nunca olvidarte del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuántas veces le has fallado al Señor con tu fe? ¿Cuántas veces no le has honrado como le deberías de honrar? ¿Cuántas veces no le has dado la gloria como deberías darle la gloria al Señor? Al contrario, te has olvidado de Dios, pero Dios ha visto tu corazón, Dios ha visto que necesitas madurar en tu fe y te enseña a levantarte y a retomar el camino y te bendice, y todo lo hace, ¿sabes para qué? Para que no te olvides de Él. ¿Le puedes dar gracias al Señor? Hay otro ejemplo bien claro en la Biblia, ¿verdad? Un ejemplo que lo hemos oído muchas veces, el de los 10 leprosos. ¿Cuántas veces hemos oído esta historia de los 10 leprosos, verdad? En diferentes direcciones, en enseñanzas diferentes, ¿verdad? 10 hombres que vinieron a suplicarle a Jesús los limpiara de la lepra. Jesús solo les dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y ellos fueron. Es decir, Jesús no oró o declaró: sean limpios de la lepra. No les dijo, les dio una orden: vayan y preséntense al sacerdote. Un leproso no podía ir con el sacerdote antes de no estar limpio de su lepra, y va con el sacerdote para que el sacerdote pudiera dar como el dictamen final de decir: eres limpio de la lepra, recibe la bendición, y era otra vez reintegrado a la sociedad. Pero Jesús les: vayan, preséntense con el sacerdote. Y ellos creyeron, tuvieron fe para este milagro, porque se fueron, obedecieron, y en el camino recibieron el milagro de la sanidad. Fueron limpiados. Y yo me puedo imaginar a los 10 leprosos cuando de repente: oye, ¿ya te viste el brazo? Ya no tienes lepra. A ver, la mía. Ya no, ya está. Felices, ¿verdad? Ya no hay lepra. Pero se olvidaron del Señor. Recibieron el milagro, recibieron la bendición, pero se olvidaron del Señor. ¿Lo merecían? ¿Merecían ser limpiados de la lepra? No, para nada. Pero Jesús nos da una lección de fe. Una lección de fe con historias como estas. Solo uno regresó, solo uno volvió e hizo lo que ninguno de ellos que deberían haber hecho todos. Solo uno regresó y vino y glorificó a Jesús, y no se olvidó de Jesús, y vino y le dio gracias, se postró ante Él. El postrarse es un reconocimiento de entrega, decir: aquí está mi vida. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podrías hacer tú o hacer yo? ¿Qué más podríamos hacer si Él nos compró a un precio muy alto? ¿Qué más? Sino glorificarlo, agradecerle: aquí está mi vida, Señor. Haz lo que tú quieras con ella. Pero 10 no lo hicieron. Tú y yo hemos recibido muchas y grandes bendiciones sin merecer ninguna de ellas. Y no podemos
ni debemos nunca olvidarnos del Señor. No podemos dejar de honrarlo y darle toda la gloria, y más si sabemos que Él viene pronto. Amén. Deuteronomio 6:13, un tercer principio. Dice el Deuteronomio 6:13: a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. ¿Cómo debemos glorificar a Jesús? Debemos glorificar a Jesús que viene, viviendo en temor y sirviéndole y no usando su nombre en vano. Las Escrituras, mis hermanos, nos exhortan en muchas partes a que andemos en temor de Dios. Temor de Dios, temor a Dios. Y ese temor a Dios no es un miedo, es un respeto a su persona, un respeto a su palabra. Esta es una de las enseñanzas que muy poco se predican en las iglesias el día de hoy. El temor de Dios es esencial para una vida digna al Señor y por la cual glorifiquemos a Jesús. Fíjese, hace unos días, ahora con el evento que tuvimos, yo fui a comer con un pastor y el pastor me compartía que un día él invitó a una persona a su iglesia donde él está pastoreando, un amigo de él que es de otra iglesia, pero él es de una iglesia, pues son muy intelectuales ahí, ¿verdad? Para no dar otro nombre. O sea, siempre muy intelectuales, razonando todas las cosas. Y cuando terminó de compartir el pastor, es una de las casas de oración, entonces el amigo fue y le dijo: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y le dice el amigo: todo bien, muy sencillo. Y le dice: así predican todos los de casa de oración. Así le dijo, ¿no? Ustedes no hablan de doctrina así profunda. Y el pastor le dijo: ¿y ustedes nunca hablan del temor de Dios? Y para eso no se ocupa tanta teología ni doctorados. ¿O no, hermano? ¿Sí o no? Para tener temor de Dios no se ocupa estudiar teología, no se ocupa tener un doctorado en teología. No, lo único que se ocupa es obedecer la palabra de Dios. ¿Qué significa tener temor de Dios? Es una actitud, dije, de respeto que se tiene a Dios y a su palabra. Temor a Dios es hacer conciencia, tú y yo, que Dios está permanentemente viendo todo, ¿cuánto? Lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Todo. Lo cual nos debe motivar a ser cuidadosos y apartarnos del mal y así glorificarle. Conciencia de todo, porque Dios ve permanentemente todo. ¿Cómo piensas? Ahorita Él sabe lo que estás pensando. Ahorita Él sabe que a lo mejor ahí estás pensando como aquel intelectual, ¿verdad? Decir: tenemos un vistezote así grandote. No, espérate, pues lo sencillo. ¿De qué te sirve querer? Mire, una vez un estudiante del instituto, ahorita me acordé de este caso. Es curioso, ¿verdad? Este estudiante terminó el instituto bíblico, estaba casado, joven, y luego viene un día conmigo y me dice: pastor, encontré un instituto bíblico, wow, y me dan licenciatura en teología. Sí, pastor. Y no, es que hay unas doctrinas bien profundas, bien tremendas. Y le dije: oye, a ver, ¿te acuerdas de una de las clases de las materias que te dieron en el instituto? Nada más una. Por ejemplo, la vida familiar, ¿te acuerdas? Pues sí. ¿Y cómo eres con tu esposa? Pues sí, no ocupas teología para eso. La palabra, si la obedeces, vas a hacer lo correcto. Bueno, para no hacerle largo, el joven se metió a ese instituto. Al medio año, me entero, se divorció de su esposa.
Esos son los grandes teólogos. Yo diría los grandes teólogos, les digo yo. Porque así no es, mis hermanos. Es que no se ocupa tanto brinco. La Biblia es bien sencilla, más bien que nosotros la queremos complicar y la complicamos demasiado. Temor de Dios. José el soñador, mis hermanos, tan sencillos ejemplos que nos pone el Señor. José el soñador, cuando la esposa de Potifar lo quiso seducir, nunca cedió a ella. Todo por su temor a Dios, y con ello le glorificó. Por temor. Hermano, cuando la secretaria te ponga, le haga así y se suba la faldita, tú, en lugar de quedarte, te volteas y repréndela. No la reprendas, pero sí ora que el Señor, sé que el diablo me está queriendo tentar en esa mujer. Nunca cedas, ten temor de Dios, ni siquiera pienses, porque Él conoce tus pensamientos. Ni siquiera hables, porque Él conoce lo que hables, mucho menos lo que hagas. Ten temor de Dios. José nos enseña ese ejemplo. David, el rey David, cuando estaba en la cueva, lo estaba persiguiendo el rey Saúl para matarlo, y en una cueva escondido el rey Saúl entró ahí para hacer de sus necesidades, y lo tenía ahí a espaldas para poner la espada, darle chicharrón ahí al rey Saúl, ¿verdad? Para matarlo. ¿Y qué hizo David? Por temor a Dios no lo hizo. Y aunque tenía un grupo de guerreros que le decían, mátalo, no les hizo caso. Él le hizo caso a lo que Dios le enseñaba en su palabra. David le dio toda la gloria a Dios y no a los hombres. Y así es como tú y yo debemos de hacerlo. Dale la gloria a Cristo en todo tu ser, y que así te encuentre cuando Él venga. Amén. Dale la gloria a Cristo. Yo recuerdo una vez uno de los hijos de mi suegro, cuando vivía mi suegro, un día le preguntó a mi suegro: papá, ¿cómo puedo pagarte lo que has hecho por mí? Y mi suegro le contestó: haz con tus hijos lo que he hecho contigo y me harás muy feliz. Y yo me pongo a pensar, yo creo que Cristo, ¿cómo pagarle lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo pagarle lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Cómo? Seguro Cristo nos diría a través de su palabra: haz lo que yo he hecho contigo con los demás y agradarás mi corazón. Eso es tener temor de Dios. Amén. Haz lo que Cristo ha hecho contigo. Haz lo que Cristo ha hecho contigo. Cristo fue paciente contigo. No querías nada del Señor, no querías nada, y ahí están diciéndote, insistiéndote, pero un día el Señor te alcanzó. Fue paciente contigo y tú no aguantas. ¿No aguantas a tu esposa? Aguántala. Mi amor, si te callas un momento, yo creo que te puedo explicar algo, ¿no? Si me dejas hablar, te puedo explicar algo. Y tú, hermana, que hablas demasiado, pues también en silencio para oír. A veces la comunicación, mis hermanos, es tan simple y la complicamos, porque uno habla demasiado y el otro no sabe escuchar. Cristo nos dice: haz lo que yo he hecho contigo con los demás y vas a agradar mi corazón. Eso es tener temor del Señor y eso es glorificarle a Cristo. Así quiere Cristo encontrarnos cuando Él venga. Amén. Y ese temor a Cristo debe ser expresado en nuestra conducta diaria. Esa es la forma en que le glorificamos a Él.
Esa es la forma en que no glorificamos a nadie, con nuestra conducta diaria. Cómo te conduces, cómo piensas, cómo hablas, cómo haces. Vamos al siguiente principio porque estoy ya por terminar. Deuteronomio 6, 14 al 16. El último. Mire lo que dice Deuteronomio 6, 14 al 16. No andarás en poses de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti. Pero grábate esto: en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masach. Cuarto principio: ¿cómo glorificar a Cristo que viene? Debemos glorificar a Jesús que viene siendo fieles siempre a Él. ¿Siendo qué? Fieles. Lo que se nos está diciendo en este pasaje, que Dios le está diciendo a su pueblo Israel, es que sean fieles. Así como Él ha sido fiel con ellos, Dios hizo un día un pacto con su pueblo Israel, y en ese pacto Él espera la fidelidad de su pueblo. Éxodo capítulo 19 versos 5 al 6. Este es el pacto que Dios hace con Israel, y le dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está, un pacto que Dios hace con su pueblo. Pero Israel siempre quebrantó ese pacto, siendo infiel a su Dios que lo había escogido. Jeremías 3:20 dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste, es decir, así pecaste, así fuiste impuro contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Qué está diciendo Dios a su pueblo Israel? Que sea fiel, fiel a su pacto, porque no lo estaba haciendo. Fiel a Dios como se debe de ser fiel en un matrimonio, en dos cónyuges, y no quebrantar su pacto. ¿Quieres glorificar siempre a Jesús? ¿Quieres glorificar siempre a Jesús? Sé siempre fiel a Él. No te apartes de sus mandamientos. No vayas tras otras cosas. No dejes que el mundo te aparte de Él o te aleje de Él, o le seas infiel cuando Él ha hecho un pacto contigo por medio de su sangre, su sacrificio. El pacto que hizo Jesús un día contigo no lo debes quebrantar. El casado no vaya tras el adulterio, ni la casada. El soltero no vaya tras la inconversa o el inconverso. El creyente no vaya tras los afanes del mundo. La mujer creyente no vaya tras el dinero. El creyente no vaya tras la falsedad y la mentira. Todo eso es infidelidad. Seamos fieles a Dios. Y si somos fieles a Dios, si somos fieles a Cristo, si somos fieles a sus mandamientos, si somos fieles a sus ordenanzas, entonces nosotros estamos glorificando a Cristo. Y así estaremos esperando su venida. Y si somos fieles a Dios, pues debemos ser fieles en nuestra conducta. ¿Qué quiere decir ser fiel en nuestra conducta? Que seamos consecuentes con lo que decimos y hablamos. Que lo que digo y hablo concuerde con lo que hago. Cuando no hay coherencia entre lo que decimos y hacemos, somos hipócritas, fingidos, de apariencia, y estamos en infidelidad. Fieles a la familia. La fidelidad a Dios es un resultado de ser fiel a la familia. Es en Dios que aprendemos a ser fiel a toda nuestra familia. Fieles
Fieles, hermanos. Eso es como debemos de glorificar a Jesús con toda nuestra vida, y que te encuentre así cuando Él venga. Recuérdalo, Él te compró. Amén. Concluyo. Cierra tus ojos, por favor. Concluyo en esta tarde. Pues hemos sido comprados por precio, dice la Escritura. Hemos sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Quieres glorificar a Cristo? ¿Quieres glorificarlo ante su venida? Él viene pronto, lo hemos hablado muchas veces. Ahora, si tú quieres glorificar a Cristo y quieres hacerlo, no es solamente de palabra, no es solamente con lo externo, es con todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Si tú esta tarde quieres glorificar a Jesús que viene, ¿por qué no te pones de pie y le dices al Señor con todo tu corazón: Señor, reconozco con todo mi ser que toda bendición viene de ti? Vamos, reconoce eso. Toda bendición viene de ti, Señor. Reconozco, Señor, y no permito que me olvide de ti. Quizás pueda fallar, Señor, pero ayúdame a levantarme y a volver al lugar correcto, donde yo, Señor, te muestro que no me olvido de ti. Señor, quiero vivir en temor, quiero servirte con todo mi corazón y quiero no usar tu nombre en vano. Cuando hablo a otros de Cristo, cuando hablo a otros de ti, Señor, que lo hable con mi vida, porque de esa manera no uso tu nombre en vano. Señor, que sea siempre fiel a ti. Fiel a ti, fiel a mi familia, fiel a mi conducta. Fiel en todo lo que hago, Señor. Fiel en el ministerio, a donde me has llamado, a lo que me has llamado, Señor. Levanta tus manos y adóralo. Y dile: Señor, tú vienes pronto y quiero encontrarme en mi vida diaria glorificándote. Porque cuando tú vengas vas a llegar en el momento que yo no lo sé, en el momento que no espero. Y quizás cuando tú vengas me encuentre en mi trabajo. Quizás cuando tú vengas, quizás me encuentre de vacaciones. Quizás cuando tú vengas me encuentre manejando y conduciendo. Pero ahí, Señor, en ese momento, con mi vida, con mi espíritu, con mi alma, con mi mente, que yo te esté glorificando a ti, Señor, reconociéndote que todo es por ti. Oh, Señor, levantamos tu nombre en esta tarde y damos gracias, Señor, porque tú siempre nos ayudas a no apartarnos de tu camino. Gracias, Señor, gracias por ser tú el centro principal de nuestras vidas. Guíanos, dirígenos, ayúdanos en nuestras casas, en nuestras familias, a hacer las cosas cada día conforme a tu voluntad y no a la nuestra, Señor. Gracias, muchas gracias. Te glorificamos, Cristo, en esta tarde, porque tú vienes pronto y queremos que nos encuentres en esa manera. En el nombre de Jesús, adóralo. Santo eres, Señor, nada se compara a ti. Mi libertador, eres el principio y el fin. Mi redentor, fuiste a la cruz por mí. Tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad
es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, fruto de la ansia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre. Mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Señor, todo lo que somos te tiene que dar gloria a ti. Hoy nos comprometemos delante de tu presencia. Te entregamos nuestra vida a ti, Señor. Santo eres, Señor, nada se compara a ti. Mi libertador, eres el principio y el fin. Mi redentor, fuiste a la cruz por mí. Tan sublime amor derramaste sobre mí. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Hacer tu voluntad es mi mayor anhelo. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre. Mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Todo lo que soy te pertenece. Digamos al Señor. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre. Mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre. Mi alabanza es para ti. Porque tú quieres un corazón humillado, mi obediencia. Hoy rindo a ti, fruto de labios que confiesen tu nombre. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti. Mi alabanza es para ti.
Te entregamos todo a ti, Señor. Recibe mi adoración. Es para ti, 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 mi vida es tuya, es para ti. Es para ti, Señor. Es para ti. Es para ti. Es para ti. Es para ti. Te damos gracias, Señor. Recibe esta ofrenda de aplausos. Todo lo hemos recibido de tu mano, Señor. Y es por tu gracia que estamos en este lugar, Señor. Te damos gloria y honor a ti, Señor.